Buenas noches, bienvenidos al segmento de las entrevistas de las 8:45. Mi nombre es Mariano Rabio y me acompaña esta noche Cristian Castillo. Cristian, buenas noches. Buenas noches, don Mariano, aquí, al pie del cañón. Muchas gracias, Cristian. Sí, para tenerlos informados y que tengamos pues algunos temas de la agenda nacional en el debate, pues hemos escogido dos temas esta noche y el primero con el que queremos iniciar se refiere a esta demanda que ha presentado la Procuraduría General de la Nación ante el Juzgado de Mayor Riesgo D sobre ese acuerdo de colaboración eficaz que cerró el Ministerio Público, entendemos que en enero pasado, con la empresa brasileña Odebrecht por un tema de colaboración eficaz en relación a este caso, al caso de alto impacto de corrupción. A criterio de la PGN, este acuerdo no considera absolutamente todos los aspectos para el resarcimiento civil de los daños que al Estado de Guatemala le ha causado la empresa Odebrecht en la construcción, o más bien en la no construcción y el deterioro de la carretera que conduce de Suchitepeques a la frontera con México en Tecunumán, San Marcos, denominada CA2. En el acuerdo suscrito en septiembre de 2016, la constructora se comprometió a pagar 35.9 millones de dólares, correspondiente a los sobornos pagados por Odebrecht y a los materiales no utilizados, pero comprados fueron materiales que fueron comprados en Guatemala, pero no utilizados por la empresa brasileña. Para la PGN el monto debería ser mayor porque el Estado de Guatemala fue civilmente afectado. Para conversar sobre este tema nos acompaña y le damos la bienvenida a la licenciada Damaris Oliva, jefa del Departamento Legal de la Procuraduría General de la Nación, y le damos la bienvenida al licenciado Eliseo Solís, profesional experto de la Procuraduría General de la Nación. Y con esta introducción, pues le paso la palabra a Cristian. Bienvenidos a ambos y gracias por acompañarnos. A ustedes. Licenciada Oliva, con esta acción desaparece la presunción de que es el Estado de Guatemala el que debe resarcir a la empresa Odebrecht. Con esto queda claro que es al contrario, que la empresa debe resarcir al Estado de Guatemala. Efectivamente, las acciones emprendidas por Procuraduría General de la Nación es precisamente para no vincular, ¿verdad?, lo que es la persecución penal o el ramo penal con lo que es propiamente contencioso administrativo en el tema de liquidación y separar básicamente las dos áreas porque fueron involucradas, ¿verdad?, dentro del convenio de colaboración eficaz y definitivamente se considera que sería la entidad Odebrecht quien tiene realmente un compromiso con el Estado de Guatemala, por ende por la sociedad guatemalteca, y es por eso que las acciones emprendidas de parte de nosotros. Licenciado Solís, en lo concreto, ¿qué es lo que reclama la PGN? ¿Qué es lo que espera de la jueza Aifán que preside este juzgado de mayor riesgo D sobre la acción planteada? Gracias. Lo que estamos persiguiendo como institución es que se reconsidere la resolución que devino de este juzgado al momento de nosotros presentar la acción de actividad procesal defectuosa. Como es de conocimiento de todos, esta acción ya fue resuelta por el órgano jurisdiccional que lo tiene a cargo y fue desfavorable. Procuraduría General de la Nación, como hace un momento lo indiqué, presentó un recurso de reposición para que esta resolución sea reconsiderada y se dé acceso a la revisión del acuerdo que se suscribió entre el Ministerio Público y Odebrecht para poder determinar si la reparación digna obedece a los daños causados al Estado de Guatemala. ¿Cómo se establecen esos montos de reparación digna y en qué se basa la Procuraduría General de la Nación para decir que el monto es mayor, licenciada? Bueno, básicamente en el tema penal, como fueron los sobornos, ¿verdad?, e inclusive de las mismas declaraciones dadas por los colaboradores eficaces, y de acuerdo a las investigaciones, pues estos tienen el monto de 17.9 millones de dólares. Entonces, por lo tanto, esto debe de regresar al Estado de Guatemala. Pero si lo vemos objetivamente, pareciera que este dinero no salió realmente de las arcas, porque viene de la empresa hacia funcionarios guatemaltecos para obtener la contratación. Entonces, pero definitivamente la reparación surge propiamente de la declaración que ellos hacen y que establecen en un 17.9 millones de dólares. Entonces, es en ese sentido que se hace el cálculo. Ahora bien, en cuanto a propiamente el contrato, la liquidación del contrato, esto no se puede ventilar dentro del convenio de colaboración eficaz,
Para eso hay un proceso y de conformidad con el artículo 221 de la Constitución Política de la República de Guatemala, un tribunal contencioso administrativo es el llamado a conocer y a dilucidar la parte propiamente del contrato. Y ahí no van a ser 17.9 millones. Ahí, dependiendo de la liquidación, dependiendo del informe especial de auditoría de la Contraloría General de Cuentas, esto va a ser superior. Y definitivamente se tiene a mí que me surge una duda muy concreta. Aparentemente, o da la impresión de lo que está sucediendo fue una descoordinación entre el Ministerio Público y la PGN al momento de negociar ese acuerdo de colaboración eficaz. ¿Es efectivamente así o la PGN estuvo excluida de ese acuerdo suscrito entre el Ministerio Público, entenderíamos por lo que escuchamos, independiente de las consideraciones de PGN? Le comparto, Procuraduría General de la Nación sí tuvo conocimiento de los acuerdos de colaboración y en el ámbito penal, o sea, en cuanto a los sobornos se refería, pero nunca se hizo una propuesta de vinculación del contrato de liquidación con el caso penal y los sobornos. A lo que nunca tuvo acceso Procuraduría General de la Nación es al documento final, tal cual quedó redactado. Y posteriormente este acuerdo se autoriza en una audiencia ante la juzgadora correspondiente, se analiza y se autoriza al margen de Procuraduría General de la Nación, que es la única llamada por mandato constitucional y las normas ordinarias a entrar a conocer el tema de reparación digna. Hemos dejado claro de que la persecución penal es al Ministerio Público, lo que la reparación digna es a la Procuraduría General de la Nación. Ahora, licenciado Solís, por lo que la licenciada ha planteado, hay dos vías de acción, la penal, que es en la que se está operando en este momento, pero también una vía administrativa. Para la audiencia, ¿cuáles las acciones que se han impulsado en ambas rutas jurídicas? Por el momento solo se ha accionado por el ámbito penal, toda vez de que el Ministerio Público, al realizar el acuerdo con Odebrecht, amalgamó el ámbito penal con lo administrativo. Y de esta manera es como no se ha podido resolver lo de la liberación de las carreteras en su totalidad, ¿verdad? O sea, ha habido situaciones en las cuales se han encontrado obstáculos para que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda pueda dar a licitación los tramos carreteros que están destruidos, ¿verdad? Y por esa razón es que no se ha podido continuar. Ahora, pero ¿por qué primero se avanza en el tema de reparación digna? Antes que poder destrabar el nudo que se da en torno al tema administrativo, licenciada. Lo que pasa es que surge, obviamente, de acuerdo a las investigaciones, primeramente el caso penal. Obviamente se tiene que seguir un proceso de liquidación y de recepción de lo que hay. Entonces, para poder realmente iniciar un proceso, en este caso demandar el Estado de Guatemala a la entidad Odebrecht por medio de una demanda contencioso administrativo, se tiene primero que liquidar y recepcionar la obra, para luego recibir la Procuraduría General instrucciones del Ministro de Comunicaciones para proceder a demandar. Es por eso que no se han iniciado acciones paralelas, y por eso es que el proceso penal ahí sí que le ha adelantado, ¿verdad?, en lo que es el proceso propiamente contencioso. Licenciada, ¿hay algún indicio de alguna extralimitación en las facultades? Los daños que se han ocasionado al Estado de Guatemala. En este caso no podríamos hablar únicamente del incumplimiento del contrato, sino que el daño que ha sufrido la sociedad en general al no poder transitar en la carretera. Esto tenemos que tomar en cuenta transporte de personas, transporte de carga, y todos los inconvenientes que ha tenido la población, porque los que hemos tenido la oportunidad de transitar por esa carretera, hemos incluso hasta dañado nuestros vehículos, ¿verdad? Licenciado Solís, se dice, o más bien hay mucha evidencia, que los contenciosos administrativos duran años. No son procesos fáciles, sino son muy complejos y llevan muchísimo tiempo. En las consideraciones de ustedes, ¿han considerado este tema de que puede tardar mucho y que mientras no suceda algo ahí, esa carretera seguirá sin ser reparada o ampliada? Sí, ese es uno de los riesgos que se han contemplado, pero es el camino que hay que seguir, porque si no la carretera va a quedar intransitable de por vida.
se deben de liberar esos contratos. Aunque ya está sufriendo un proceso de deterioro, digamos, lo que se construyó, Sí, por supuesto. en este momento no se puede intervenir ni siquiera con atención a reparación de lo que ya se está deteriorando. No, porque el contrato que se firmó les otorga derechos de exclusividad y entonces ahí habría una violación a ese contrato en cuanto a las personas, a los constructores. Es por eso que es necesario primero solventar esa limitante que se tiene para que el Estado de Guatemala no vaya a ser objeto de una demanda posterior, ¿verdad? Y precisamente, licenciado Oliva, ese iba a ser mi siguiente consulta. ¿Han tenido ustedes algún acercamiento o alguna comunicación con la empresa Odebrecht para ver si hay algún mecanismo más ágil de resolver este litigio o probable litigio que se vaya a dar en el futuro? Bueno, es que realmente un acercamiento como tal, pues las máximas autoridades muy probablemente sí las han tenido, pero hay que considerar que precisamente dentro de lo que se había pactado era que Odebrecht renunciaba a todo lo que pudiera reclamar a favor del Estado de Guatemala. Y es que eso es interesante, ese es el punto precisamente medular, que en su momento ellos pudieran renunciar porque estaban conscientes del daño que se había ocasionado al Estado de Guatemala con estas acciones. Y fue algo que de alguna manera no se vinculó dentro del convenio de colaboración eficaz y le ponen un tope de alguna manera también inclusive a este contrato. Porque me voy a permitir aclarar esto, los 17.9 millones, lo que Odebrecht ya tendría que pagar y eso estar depositado en las arcas del Estado de Guatemala, no lo pueden depositar porque lo sujetaron a la liquidación del contrato y que si hay diferencias, ahí se puede inclusive hasta descontar. O sea, ¿qué significa esto? Que Guatemala no recibiría nada si hubieran diferencias a favor de Odebrecht. Entonces, y esa no es la lógica, porque para todos es observable y nos consta el daño ocasionado en general. Ahora, licenciada, ¿existen, a partir de su experiencia, existen cláusulas de exclusividad como la que ha referido el licenciado en otro tipo de contratos de infraestructura vial en el país? No recuerdo ese punto porque no es un tema en cuanto al tema de carreteras, por lo menos en el área penal. Odebrecht es uno de los primeros casos en materia de contratos y carreteras. Es viable que se den este tipo de contratos y pudieran, si se hizo en este caso, pudiera darse también para otras entidades, inclusive en Guatemala, ¿verdad? Porque de alguna manera se trata de garantizar el progreso del trabajo que se hace, pero eso es relativo, porque no podría ahondar en un área que no es mi expertise, como sería el área civil, para poder determinar esos extremos. Licenciado Solís, quiero regresar un paso porque me queda ese mal sabor por la respuesta que dieron. ¿Cuál fue la fiscalía que negoció y firmó ese convenio de colaboración, ese acuerdo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público y la empresa Odebrecht? Es la fiscalía que tiene a cargo el caso, que es la FESI. La FESI fue la que negoció y suscribió. Posteriormente la jueza Aifán fue la que autorizó ese acuerdo. ¿Es así? No. Sí fue FESI quien lo suscribió, sin embargo, quien dio validez a este acuerdo fue la juez Domínguez, que creo que está en mayor riesgo A. Ahora, licenciada, teniendo estos argumentos que ustedes han puesto sobre la mesa, ¿hay posibilidades de deducir responsabilidades a quienes en este caso en particular negociaron esas condiciones, las cláusulas y los beneficios que se le dan a la empresa constructora? Eso tendría que ser objeto de análisis, obviamente, ¿verdad? Para poder establecer algún tipo de responsabilidad. No puedo pues mantener una postura, ¿verdad?, irresponsable en tanto no se haya analizado realmente las situaciones que se dieron y más adelante pues podría proceder a alguna acción, pero eso es todavía prematuro en cuanto a lo que hoy por hoy estaría pasando. Licenciado Oliva, regreso al tema también de los tiempos. Si prosperan las acciones por ustedes presentadas, ¿cuáles serían los pasos siguientes y qué expectativa podríamos tener en la ciudadanía en general de que en algún momento se vuelvan a poder colocar a licitación esos tramos tan deteriorados, casi destruidos de la carretera CA2? Bueno, es que los tramos de hecho ya están en licitación. Ustedes recordarán que salió la nota precisamente
de que el Ministerio de Comunicaciones sacó a licitación las carreteras. O sea, en ese proceso ya se está avanzando prácticamente. Pero ¿se podrán adjudicar aún con este litigio abierto? Lo que pasa es que nosotros lo que pretendemos con estas acciones, las acciones que planteamos es aclarar los términos de colaboración, específicamente la cláusula séptima, el punto séptimo que vincula este contrato. Bueno, es que es grande, sí, el texto son varios puntos, bueno, entre los que está, por ejemplo... Pero este punto séptimo que usted llama la atención. El título es Reparación al Estado de Guatemala y establece, por ejemplo, en su introducción, y es que es lo que nos da la confusión, por ejemplo, y eso es lo que pretendemos aclarar en el proceso penal, porque inicia indicando de que Odebrecht no hará ninguna reclamación al Estado de Guatemala, que procederá a pagar lo que corresponde a 17.9 millones por los sobornos trasladados, pero viene y coloca bajo las siguientes cláusulas, o sea, puntos, 2 puntos, A, B, C, y vincula todas las acciones posteriores a esa introducción, y es ahí donde se genera la confusión. Y esa es la audiencia que nosotros queremos para aclarar realmente qué es penal y qué es administrativo y desvincularlo. Ahora, licenciado Solís, hablando ya un poco de escenarios, ¿cuáles podrían ser los desenlaces de las acciones que ustedes han impulsado? Y de manera comparada, vemos que en la mayoría de países de América Latina donde Odebrecht operó de la misma forma, han renunciado a altísimos cargos de los diferentes estados. ¿Por qué en Guatemala no se logra el mismo avance y la misma vinculación, sobre todo actores que aprobaron ese contrato? Bueno, con relación a lo que nosotros esperamos es de que prosperen las acciones que hemos tenido y como consecuencia, como se indicó en el memorial, es que se fije día y hora para que se señale audiencia para la revisión del contrato y se pueda entrar a discutir la reparación digna, a efecto de poder determinar que realmente repare el daño causado al Estado de Guatemala, no solo en lo económico, sino que también el daño moral, porque este daño propiamente dicho puede ser también de tipo moral, que es lo que estábamos platicando de lo que ha sufrido la sociedad guatemalteca al momento de transitar por esas carreteras tan deterioradas, ¿verdad? Licenciada Bolívar, no podemos omitir el hecho de que la licenciada Anabela Morfín pues deja el cargo, ha vencido el plazo para que fue nombrada. ¿Qué va a suceder? ¿Van a continuar? ¿Ustedes no ven ningún riesgo de que vaya a haber alguna alteración en lo que han iniciado? En fin, ¿cómo se verá en esta transición en las acciones que ustedes plantearon? Bueno, nosotros confiamos que todo lo iniciado por la licenciada Gladys Anabela Morfín Mancilla continúe, ¿verdad? Porque realmente es durante la gestión de ella donde Procuraduría General de la Nación empieza realmente a tomar un papel preponderante en los procesos penales que tenemos a nuestro cargo. Se empieza a visibilizar la Procuraduría como tal, y que es el mandato que nos corresponde es precisamente la reparación digna en todos aquellos casos donde el Estado de Guatemala puede tener interés. Entonces, retomando su pregunta, confiamos, ¿verdad?, que la persona que llegue al cargo pues definitivamente continúe con este proceso, porque somos los representantes del Estado de Guatemala, velamos por los intereses del Estado de Guatemala. En esa línea de argumentación, licenciada, y nos quedamos sin tiempo, no podemos dejar de preguntar qué pasa con los que recibieron las coimas, porque estamos hablando acá de quien las dio, pero qué pasa con el que recibió precisamente todos esos montos de dinero que sirvieron para orientar la aprobación y la concesión de este contrato. Bueno, en cuanto a la persecución penal, que es específicamente el Ministerio Público, no me voy a permitir emitir ninguna opinión, porque esto les corresponde a ellos. Pero ahí entra nuevamente Procuraduría General de la Nación para establecer la reparación digna al Estado de Guatemala por el daño ocasionado por estos funcionarios en el ejercicio de su actuar. Entonces, eso ya en su momento será el análisis. Pues a ambos les queremos agradecer mucho, esperemos que efectivamente, como usted decía, licenciada, estas acciones continúen incluso después de la transición que va a suceder, porque la ciudadanía guatemalteca merece respuestas y merece un resarcimiento por el daño ocasionado con Odebrecht.
A ustedes les agradecemos que nos hayan ahorita atendido en esta entrevista, pero los invitamos para la segunda y anticipamos, tenemos la presencia del primer vicepresidente del Congreso de la República, el diputado Felipe Alejos, con quien vamos a debatir un caso muy sonado donde es señalado por parte del Ministerio Público y la CICIG. Así que los esperamos después del corte.